Muchas gracias, profesora Bensur. Muchas gracias al comité organizador por haberme hecho la invitación. Una invitación que aprecio enormemente porque sé de la importancia que este tema y este tipo de eventos han tenido en los últimos años en distintos países y en toda nuestra región latinoamericana. Y creo que este 9º Congreso Iberoamericano de investigación sobre gobernanza universitaria e instituciones educativas marca un punto importante en la maduración del tema y la consolidación del tema sobre la gobernanza universitaria en la educación superior y la educación superior en nuestra región, ¿no? Aprecio, insisto, la invitación al comité organizador, a mi amigo y colega Francisco Ganga, por tener la oportunidad de conversar y plantear algunos temas, algunas ideas que me parecen pueden ser interesantes para el tema general de este Congreso. Bueno, yo voy a platicarles, a intervenir sobre el tema de la gobernanza, el poder y la autonomía universitaria en la era de la innovación. Este tema lo he venido trabajando desde hace algunos años y espero poder contribuir con algunos elementos, algunos puntos que seguramente han sido tratados ya en las ponencias o por otros de los colegas conferencistas que me han antecedido, pero quizá pudiera yo agregar algunos ángulos que pudieran ser interesantes para lo que es sin duda la agenda de investigación, de discusión, de reflexión que está saliendo de este Congreso. Para ello preparé el siguiente texto para esta ocasión. Uno de los rasgos sobresalientes de las universidades contemporáneas, tanto públicas como privadas, es su sorprendente capacidad para adaptarse a contextos difíciles, conflictivos y desafiantes. Lo han hecho en el pasado y seguramente lo harán en el futuro mediante transformaciones a sus formas de organización, a sus prácticas académicas, a la manera en que se toman las decisiones institucionales. Desde una perspectiva sociohistórica, esa capacidad de cambio descansa en dos factores centrales. De un lado, en el ejercicio de las libertades intelectuales y académicas asociadas a su autonomía institucional, es decir, de autogobierno político y autoorganización del conocimiento. Del otro, en la legitimidad social de sus procesos de formación de profesionales, el desarrollo de actividades de investigación y la producción de conocimiento científico o humanístico en las diversas disciplinas y campos. Esa es la primera premisa general de las siguientes notas. Hoy, ideas, políticas y actores del campo universitario confluyen en lo que algunos autores han denominado como la era de la innovación. Aunque aún es una conceptualización polémica, ambigua e imprecisa, se trata de la caracterización de un conjunto de acciones y procesos dirigidos a mejorar la eficiencia, la calidad y el impacto de las políticas institucionales universitarias en el ámbito de la gestión, de la administración y de la vinculación con los entornos culturales, económicos o políticos. Su origen tiene que ver con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, la robotización de los servicios públicos y privados, la ciencia de datos, la digitalización y la inteligencia artificial, la proliferación de bootcamps, plataformas digitales, hubs, herramientas que se consideran como la base causal de procesos innovadores en la industria, el comercio, el gobierno, los servicios públicos o la educación. La innovación tecnológica se ha naturalizado, digamos, como parte de los intercambios comunicativos de las relaciones sociales, aunque sus impactos son diferenciados y dependen de las pesadas estructuras de la desigualdad social en términos de escolaridad, ingreso y origen social de los individuos, las clases y los grupos sociales. Esta es la segunda premisa de mi intervención. El fenómeno de la innovación educativa tiene que ver específicamente con las relaciones entre la gestión del gobierno y la hechura política de las políticas públicas.
Para algunos autores contemporáneos se trata de una nueva expresión o fase o ciclo o etapa de lo que se denomina el capitalismo digital. Para otros se trata del efecto de la cuarta revolución tecnológica industrial, la 4.0. Para algunos más, obedece a una confusa relación entre fines y medios, donde las tecnologías se han vuelto los fines y los individuos y las sociedades los medios. En todos los casos, la idea misma de la innovación en la educación superior tiene como modelos de referencia lo que ocurre en algunas empresas exitosas, en la experiencia de universidades innovadoras de clase mundial, ubicadas en California, en el sureste asiático o en la costa este de los Estados Unidos. Si durante la transición ocurrida a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la educación superior universitaria latinoamericana, las universidades de Berlín, de Oxford o París eran esos modelos de referencia, hoy lo son las universidades que aparecen en los rankings como las más innovadoras, como son la de Stanford, el MIT, Harvard, Pensilvania, Vanderbilt en los Estados Unidos, o las del Corea del Sur, como el Korea Advanced Institute of Science and Technology, o la Universidad Q Leuven de Bélgica, o el Imperial College de London. Independientemente de su caracterización específica o de los modelos de referencia que se elijan, es un hecho que la innovación se ha convertido en el centro del lenguaje dominante en el campo de las políticas públicas, incluyendo, por supuesto, las políticas universitarias, a las políticas de modernización, de internacionalización o de aseguramiento de la calidad que han dominado las últimas 3 décadas en el mundo de la educación superior. Le ha seguido paulatinamente lo que podríamos denominar las políticas de la innovación. Esa es la idea central que se discute en esta charla. Para explorarla con algún cuidado, el texto lo divido en 5 partes. La primera ofrece algunas definiciones básicas de los conceptos de gobernanza, poder y autonomía universitaria, así como de sus relaciones con la innovación como procesos y resultados. La segunda tiene que ver con la temporalidad y consistencia de los lenguajes de las políticas públicas en educación superior y el lugar que la innovación juega en estas narrativas. La sección tercera se concentra en la transición de la modernización a la innovación. La cuarta aborda la transición de la nueva gobernanza hacia la gobernanza anticipatoria. Y la quinta se concentra en las implicaciones que las políticas de innovación tienen sobre las relaciones sociales que sostienen la gobernanza, la autonomía y la legitimidad del poder institucional de las universidades en América Latina y el Caribe. Seré muy breve en cada uno de estos puntos. Gobernanza, poder y autonomía. El análisis de las políticas de innovación es un campo relativamente reciente de la sociología de la acción pública. Su objeto de estudio son los procesos de cambio institucional en la educación superior, la identificación de sus factores causales, sus actores, las ideas principales y los sistemas de creencias que impulsan los proyectos innovadores contemporáneos. Aunque aún es impreciso o insuficiente el significado del concepto mismo de innovación, es importante destacar la influencia de los entornos sociológicos, económicos y tecnológicos asociadas a la gestión, procesamiento y distribución del conocimiento, así como el tipo de gobernanza institucional, los modos de organización del poder y la autoridad y el peso que tiene la autonomía política, académica e intelectual de las universidades en las políticas de innovación como dimensiones relevantes de los contextos en los cuales se impulsan los procesos innovadores. La gobernanza institucional es una forma de gestión, coordinación y cooperación entre distintos actores para alcanzar objetivos comunes. Implica el estudio del proceso de gobierno de las instituciones universitarias, el análisis del gobierno universitario, sus actores, estructuras y relaciones. La gobernanza es una forma estrechamente ligada a la estructuración del poder y la distribución de la autoridad en la educación superior y en la forma de legitimación y eficacia del desempeño institucional. El poder institucional de las universidades puede ser definido como el poder autónomo que estas organizaciones del conocimiento establecen tanto con el Estado como con el mercado. Es un poder relacional cuyas fuentes de legitimidad son el cogobierno universitario, las libertades intelectuales de investigación y de cátedra y la autoorganización académica en los procesos de formación profesional y el desarrollo científico técnico. En el campo universitario,
La gobernanza y el poder institucional forman parte de la autonomía de las universidades, especialmente las públicas, las que permiten definir a sus autoridades y comunidades, agendas, prioridades, límites y alcances de los cambios, reformas o procesos de innovación institucional. Las relaciones de estos componentes del orden institucional universitario están en la base conceptual y empírica del análisis de las políticas de innovación que se han impulsado en los últimos años. Como otros procesos de cambio institucional, la innovación supone un poder institucional capaz de tomar decisiones e instrumentar procesos en diversos campos de la acción universitaria. Desde esta perspectiva, la innovación es un campo de experimentación y ajuste entre intereses y creencias muy diversas. Identificar qué tipo de innovaciones ocurren, cuáles son sus causas y efectos, constituye un desafío intelectual y conceptual propio del campo de lo que hoy se conoce como la sociología de la innovación. El lenguaje dominante. La innovación es uno de los mecanismos explicativos de los cambios sociales y una de las formas que acompañan el impulso a las innovaciones son las organizaciones económicas o sociales que tienen que ver con el lenguaje, la retórica, el discurso o los discursos de la innovación. La innovación es representada como una estrategia de acción institucional relevante, significativa, cuyas consecuencias son usualmente asociadas a la mejora de determinados procesos para alcanzar indicadores de calidad, de eficiencia o de eficacia. La palabra, sin embargo, tiene su propia historia en el campo de las ciencias sociales. Fue el economista Joseph Schumpeter quien en un texto de 1947 identificó el papel de la innovación tecnológica y el emprendedurismo en el incremento de la productividad y competitividad de las empresas bajo el capitalismo. Al analizar el contexto de la configuración de los mercados en la historia económica, Schumpeter demostró que la innovación tecnológica permite reducir los costos a las empresas y reestructurar su organización y actividades en la búsqueda de soluciones a los problemas de competitividad creciente y productividad decreciente. Desde esa perspectiva, las relaciones entre innovación, eficiencia y productividad se constituyeron en el núcleo del capitalismo como una fuerza de destrucción creativa, como la denominaba Schumpeter, al eliminar los viejos modos productivos basados en organizaciones y tecnologías obsoletas y sustituirlos por nuevas formas tecnológicas, máquinas, herramientas, modelos organizacionales que favorecieran la eficacia competitiva de los individuos y de las empresas. Desde un punto de vista sociológico, la innovación constituye un fenómeno que involucra actores, estructuras, relaciones y procesos. Forma parte del tema más amplio y clásico del cambio social, que supone la identificación de las tensiones, contradicciones y conflictos que alimentan la estructuración del orden social. Para algunos autores, la innovación es una forma de cambio social, un proceso de acción social, relacional y contingente. La sociología es una perspectiva que se puede constituir como una lente cognitiva adecuada para identificar las relaciones de causalidad de la innovación y sus resultados, que incluye el análisis de las consecuencias no previstas o de los efectos deliberados del cambio. Desde esta óptica, la innovación incluye el análisis de las formas de gestión de los cambios en las instituciones y en las organizaciones, el peso de las estructuras sociales o el papel de la cultura organizacional en la legitimidad de las innovaciones, pero también el examen de los límites de la propia innovación en organizaciones complejas como la universidad. De la modernización a la innovación. Pero ningún lenguaje en educación superior surge en el vacío sociohistórico y el asociado a la innovación no es excepción. Hay algunos antecedentes de la palabra: libertad de cátedra, autonomía, reforma, modernización, democratización. Fueron esfuerzos verbales por capturar el espíritu de sus respectivas épocas. Como aquellas palabras, innovar está asociado a la mitología del progreso, a la noción de que las instituciones, cuando innovan, avanzan hacia algún lugar, hacia una imaginaria etapa en el cual mejorarán con el tiempo sus estructuras y procesos. Hoy, innovación se asocia a digitalización e inteligencia artificial, robótica educativa, ambientes virtuales y tecnologías de realidad aumentada, al teletrabajo y a la teleeducación, al uso de plataformas, apps y algoritmos, a la calidad, a la internacionalización, al emprendurismo, a los modelos de triple, cuádruple o quíntuple hélice,
esas conocidas metáforas sobre los actores y motores que se supone impulsan las relaciones entre ciencia, tecnología e innovación. Lo más interesante de las implicaciones de la nueva palabra de la República Universitaria es que, como ocurrió con las diversas modernizaciones del pasado reciente, expresa una crítica a lo tradicional que se asume como el problema central al que hay que buscar y encontrar soluciones. Tradicional es sinónimo de conservador, de algo que es reaccionario, resistente o impermeable a los cambios, que para los promotores de la modernización o de la innovación esconde un orden institucional costoso, improductivo, poco competitivo, inadecuado para contextos que exigen adaptaciones pragmáticas, transformaciones urgentes o adecuaciones planificadas. Sin embargo, y paradójicamente, lo que ha permitido la supervivencia de las universidades como instituciones durante casi 1000 años son justamente las prácticas tradicionales en el ámbito académico, aquellas que explican los complejos procesos de formación, investigación y producción del conocimiento científico o humanístico. La prolongada permanencia de esas tradiciones a través del tiempo constituye la principal fuente de legitimidad intelectual, cultural y política de las universidades. Los mitos, realidades y fantasmas de las políticas innovadoras recorren los campus universitarios en entornos de confusión e incertidumbre sobre el futuro, entornos dramáticamente agravados por la crisis sanitaria y económica que caracteriza los últimos año y medio o 2 años. Quizá esos entornos son los que explican los rituales de adoración de la innovación como la solución de todos los males y su rápida expansión, pues ofrecen horizontes de solución a los problemas urgentes de los presentes universitarios. Si ello es así, la innovación contemporánea es solamente una forma distinta para denominar a un nuevo ciclo de modernización. La innovación es una neomodernización y, como aquella, forja sus propias formas narrativas, desplegando una suerte de épica de la innovación que promete nuevas utopías habitadas por soluciones permanentes y estables a problemas complejos y cambiantes. En términos de gobernanza institucional, la mayor innovación se relaciona con el uso de las tecnologías digitales, la ciencia de datos y la inteligencia artificial en lo que se denomina la gobernanza anticipatoria, asociada estrechamente a la elaboración de perspectivas estratégicas del desarrollo. Este concepto se refiere usualmente a lo que se conoce como el gobierno digital de las organizaciones privadas y las instituciones públicas, donde la gestión del conocimiento se convierte en el eje de las actividades de la gobernanza, una forma de organizar la coordinación y cooperación de los diversos actores internos y externos a la universidad para determinar objetivos comunes, metas alcanzables y estrategias de acción relacionadas con la instrumentación de políticas de desarrollo socioinstitucional. Este tipo de innovación coloca la cogobernanza universidad, gobierno, sociedad como una herramienta para la planeación y la perspectiva estratégica del desarrollo de las universidades y los sistemas de educación superior. Supone la construcción de capacidades institucionales de información, de aplicación del conocimiento y mecanismos de vinculación con demandas internas y externas a la universidad en términos de servicios, procesos de formación profesional e inserción laboral de egresados, investigaciones orientadas hacia la resolución de problemas públicos, la anticipación o proyección de escenarios futuros factibles, anclados en presentes, poblados de futuros, constituye el ejercicio técnico e intelectual que articula la imaginación con el cálculo de las probabilidades, el empleo de evidencias empíricas y datos del presente y pasado reciente de las instituciones, con hipótesis de futuros, el debate, la discusión y la reflexión con el diseño e instrumentación de políticas estratégicas orientadas a la resolución de problemas. Las relaciones entre gobernanza, políticas y desempeño institucional en los contextos universitarios adquieren entonces una mayor complejidad causal al incorporar procesos, actores y herramientas asociadas al empleo de lo que hoy se denomina la e-governance, la gobernanza electrónica o gobernanza digital, en entornos donde las exigencias de participación, de representación de intereses diversos y la mejora de la calidad del desempeño institucional configuran agendas y tensiones para directivos, funcionarios y comunidades. El desarrollo de tecnologías basadas en la explotación de grandes sistemas de información
coloca a los gobiernos nacionales y de las instituciones frente al desafío de combinar política y prospectiva para identificar problemas complejos y cambiantes, escenarios y tendencias que ocurren en contextos de alta incertidumbre dominados por contingencias inesperadas, como fue la ocurrida con la pandemia del COVID-19. En este contexto de gestión, digamos, del riesgo, surgió el concepto de gobernanza anticipatoria. Esta gobernanza es un enfoque basado en sistemas para permitir que la gobernanza se enfrente a formas de cambio complejas y aceleradas. Es un sistema de sistemas que comprende un vínculo disciplinado entre prospectiva y política, gestión en red y presupuestación para la misión y sistemas de retroalimentación y para monitorear y ajustar. La gobernanza anticipatoria registraría y rastrearía eventos que apenas son visibles en el horizonte de eventos. Se autoorganizaría para lidiar con lo inesperado y lo discontinuo y se adaptaría rápidamente a las interacciones entre nuestras políticas y nuestros problemas. Este enfoque se alimenta del uso de tecnologías diversas, de aplicaciones, para identificar y resolver problemas de la gestión institucional. Supone sistemas robustos de información, indicadores e índices de desempeños capaces de ser traducidos en decisiones y políticas de cambio y adaptación institucional. Sus límites son justamente la información y el conocimiento existente sobre los procesos que se desea cambiar o sobre los escenarios futuros que se pretende construir. La lógica de la gestión y la gobernanza anticipatoria coexiste con los déficits de información y conocimiento sobre procesos, actores y relaciones de causalidad en organizaciones complejas como la universidad, donde la autonomía intelectual, las libertades de investigación y de cátedra, el cogobierno universitario constituyen los principios constitutivos de su poder social, político e intelectual. Innovación, poder y autonomía. Las políticas de innovación en la gobernanza anticipatoria en educación superior significan cambios potencialmente relevantes en las relaciones sociales que sostienen el poder, la legitimidad y la autonomía de las propias universidades. Se trata de la promoción e instrumentación de cambios en 3 niveles de acción: las prácticas académicas, la gestión institucional y las relaciones de la universidad con el Estado y con el mercado. Como todas las formas de relación social, esos procesos implican actores, estructuras e intereses cuyas formas de coordinación y cooperación suponen arreglos, tensiones y conflictos. De manera similar a experiencias de las reformas universitarias inspiradas en los reclamos democratizadores y autonómicos del movimiento estudiantil de Córdoba de 1918, o las políticas de modernización centradas en la evaluación, la calidad y el financiamiento público condicionado, diferencial y competitivo, impulsada desde los años 90 hasta la primera década del siglo XXI y conducidas bajo los códigos de hierro de la nueva gerencia pública. Las políticas de innovación tienen implicaciones en las formas en que se relacionan los actores universitarios con los diversos contextos institucionales y que forman la base causal del poder institucional universitario. En la era de la innovación, esas relaciones cambian de significado, alcance y sentido, pero también del perfil de los actores y los intereses que ellos representan. La investigación, el desarrollo tecnológico y el impulso al emprendurismo se han convertido desde hace tiempo en las principales fuentes de prestigio y reputación de las universidades. Nuevos retos, proveedores y actores locales, nacionales e internacionales han aparecido en escena, modificando las relaciones de autoridad, de poder y de legitimidad de las instituciones de la educación terciaria, en el marco general de una transformación importante de las relaciones entre la esfera de lo público y la esfera de lo privado. En ese contexto de novedades y transformaciones, no pocos políticos y directivos universitarios se rinden a los cantos de sirena de la innovación, gobernados por las promesas de la productividad, la calidad y la eficiencia. La vinculación con las empresas, el diseño de sofisticados modelos de Smart Universities, el impulso a la investigación aplicada sobre la investigación básica y la búsqueda de innovaciones tecnológicas para impulsar nuevos emprendimientos y patentes, la fetichización de las formas virtuales en la formación profesional, la investigación y la producción del conocimiento, forman parte de esos cantos, susurros y ecos de la época en que aparecen con fuerza inusitada en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por los impactos multidimensionales y globales del COVID-19.
Frente a ello, las viejas tradiciones universitarias basadas en la reflexión, la comprensión o la curiosidad parecen obsoletas, cuando en realidad esas tradiciones son justamente las que explican la supervivencia de las universidades como espacios intelectuales y académicos adecuados para el diálogo, la especulación y la conversación sobre problemas comunes colectivamente significativos. El neoutilitarismo asociado a la innovación se aleja de esas tradiciones por considerarlas lentas y anticuadas, inútiles o costosas. Y sin embargo, esas tradiciones universitarias son las que explican la formación de climas institucionales que favorecen nuevas búsquedas y descubrimientos mediante el ejercicio de la docencia, la lectura en libros de papel o en libros de luz, la contemplación solitaria o la discusión colectiva. Preservar esas prácticas, fortaleciendo la autonomía académica e intelectual de las universidades, es la única forma de conservar la legitimidad social y el poder de nuestras instituciones y comunidades. En los tiempos actuales, dominados febrilmente por la velocidad, la digitalización, los algoritmos, las aplicaciones y los afanes competitivos, la verdadera innovación significa preservar las tradiciones, apreciar la lentitud de los procesos formativos e investigativos universitarios. Esa relación entre tradición e innovación en los contextos universitarios asume entonces la forma de una paradoja, la paradoja de la innovación. Para innovar hay que preservar. Termino con algunas consideraciones. Se ha argumentado en las páginas anteriores que es importante definir no solo el significado, sino también la función de la innovación en los procesos cognitivos, intelectuales e investigativos de las universidades contemporáneas. Y varias de las definiciones de la innovación que es posible identificar en los últimos años pueden ser caracterizadas como algo que debería hacer antes de lo que efectivamente hace o ha hecho, como alertaba el poeta norteamericano T.C. Eliot en un célebre discurso ofrecido en París en 1945 al hablar de las funciones sociales de la poesía. En otras palabras, es posible advertir en el uso de una palabra y las cosas a las que se refiere una función normativa antes que descriptiva o comprensiva, lo que explica que los enunciados normativos y las buenas intenciones predominan sobre las explicaciones fácticas de los procesos, resultados o límites de la innovación universitaria. Pero para evitar malas interpretaciones es preciso cerrar estas palabras con una nota precautoria. El propósito de mi intervención no es presentar una diatriba contra la innovación. La intención central es problematizar aquellas éticas de la innovación basadas en las métricas de tasas, índices o indicadores que prometen soluciones claras a problemas imprecisos. Agregar algunos granos de sal al optimismo a veces desmesurado sobre las nuevas formas de interacción entre las universidades y sus entornos. Después de todo, hay que recordar que el escepticismo forma parte de los hábitos, usos y costumbres que se desarrollan en muchos planos de la vida universitaria. La revolución digital, la explosión imparable de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de individuos e instituciones, la incorporación de nuevos actores e intereses en los juegos políticos de las políticas de innovación en la educación superior, son datos y hechos innegables e inevitables. Hoy que se habla con entusiasmo desbordado de la adaptación de la universidad a la revolución 4.0, quizá habría que recordar que la mayor innovación universitaria ocurrió hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, cuando los vientos antidogmáticos, racionales de la Ilustración, transformaron a la universidad en un espacio de reflexión y diálogo, donde las ciencias y las humanidades encontraron un sitio adecuado para desarrollar investigaciones básicas y aplicadas, para difundir la cultura y los artes, para formar profesionales y científicos. En otras palabras, la universidad es una institución cuya legitimidad intelectual y cultural es fundamental para desarrollar proyectos y para pensar libremente en torno a los misterios del conocimiento científico, social y humanístico. Su papel en la organización y gestión de la información es hoy como ayer una tarea fundamental para configurar oportunidades de cambio y capacidades de adaptación de individuos, grupos e instituciones a entornos dominados por elevados grados de incertidumbre. Esa libertad y funciones son vitales para comprender, para dudar, imaginar o impulsar cambios y procesos. Ninguna innovación surgirá en desiertos intelectuales ni en el aislamiento institucional.
El poder institucional y la autonomía de las universidades para preservar las libertades académicas y de investigación, para gestionar el conocimiento o para incorporar nuevas formas de gobernanza, coordinación y cooperación institucional, son algunos de los componentes centrales de cualquier esfuerzo organizado por examinar con rigor los mitos y posibilidades de las políticas de innovación que hoy dominan las agendas del cambio universitario. Como ha ocurrido en el pasado remoto y reciente, la contribución de las universidades a la construcción del futuro social es siempre una mezcla imprecisa de tradición y cambio, un conjunto de hechuras intelectuales, científicas y académicas orientadas por la incesante tarea de civilizar el futuro, en tiempos donde la mezcla entre el riesgo y la incertidumbre gobierna el ánimo público. Muchas gracias.